Gloria a Dios, Dios les bendiga. Damos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. El espíritu inmundo que vuelve. Versículos 24 al 26, dice así la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Palabras del Señor Jesús. Creo que hace un momento el Señor había liberado a un muchacho, un joven, que estaba poseído de un demonio, un espíritu malo. Y entonces el Señor, porque lo estaban acusando, que el Señor era tal vez un embaucador, un espiritista, que para liberar a la gente o para sus milagros, que lo hacía en complicidad con el diablo, que el demonio lo ayudaba, que los demonios ayudaban a Jesús en la realización de esos milagros. Ellos dijeron que el Señor actuaba bajo la dirección de Beelzebú, príncipe de los demonios. El Señor está diciendo que un reino dividido no permanece, sino que se destruye, o una casa dividida, la casa no permanece. Así que si Satanás echa fuera a Satanás, entonces el reino del infierno, el reino del demonio, está destruido, llegó a su acabose. Y acto seguido viene esta parábola para ilustrar más bien lo que había en el corazón de aquella gente, de aquellas personas, indicándoles que la maldad que ellos estaban expresando con sus palabras era algo que salía del corazón de ellos, del alma de ellos, de lo profundo de su ser, de una vida gobernada por el demonio, y que por eso ellos hablaban así y actuaban de esa manera, porque había un dominio del diablo en la vida de ellos. Y lo ilustra diciendo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla, o no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Esa casa es una metáfora para ilustrar al hombre, el corazón humano, como la casa donde el demonio habitó por muchísimo tiempo. El corazón donde los espíritus malos se instalan para desde allí del corazón corromper todo desde adentro, corromper la vida humana, corromper los sentimientos, los pensamientos, los anhelos, y hacer daño
esclavizar a la persona. Entonces el Señor dice que ese reino, ese dominio, puede dominar la vida humana hasta el momento cuando la persona se decida a cerrarle el corazón a la obra mala y a permitir que el Espíritu de Dios llegue a morar en la vida de él. Tiene que abrirle el corazón a Dios y permitir que Jesús entre a la vida, a morar en el corazón y a implantar en la vida humana el reino de Dios, que consiste en hacer que la voluntad de Dios se ejecute ahora desde adentro, desde el corazón humano. Pero hay que anotar varias cosas, porque aquí nos dice que la casa estuvo durante algún tiempo desocupada, barrida y adornada. El demonio, que tal vez la había abandonado, entonces ahora regresa, y dice que regresa con 7 espíritus peores que él, peores, influencias malignas, con capacidades más desarrolladas para hacer el mal. Y dice, y entrados moran en ese hombre. El postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Queremos anotarles que una reforma superficial no basta, no es suficiente. A veces las personas aceptan en la vida algunas reformas, algunos cambios. Recuerdo a alguien que tenía un hogar muy bonito, su esposa era una joven hermosa, y él era un borracho empedernido, esclavo del alcohol, y todo lo que conseguía lo invertía en el vicio. La joven se cansó de esa vida y maltratos, y un día le dice, bueno, lo nuestro se acabó, yo me voy, usted quédese con lo que más ama y yo me voy, pero no vivo un día más con usted. El hombre se tiró al piso, como decimos, a llorarle, a suplicarle que por favor no se fuera y que por favor no lo dejara. Que él estaba decidido a aceptar las condiciones que ella le hiciera, pero que por favor no se fuera. Entonces ella le dijo, condición 1, usted abandona el vicio, no se lo tolero un día más, y va a volverse juicioso en el hogar, a responder por el hogar, por las necesidades del hogar, y no vamos a pagar más arriendo, vamos a comprar nuestra propiedad. Y le puso las condiciones y él las aceptó y cumplió. Pero se generaron unas reformas, algunos cambios, sí, señor. pero
Correcto. El corazón del hombre siguió siendo el mismo, un corazón no regenerado, una vida que no había sido tocada por el Espíritu Santo y permeada por la obra de la redención. Y puede suceder en la vida, las personas hacen cambios, abandonan un vicio, una amistad, abandonan algún tipo de comportamientos, de actitudes, van a la universidad, reciben un título, de allí salen personas, letrados, cultos, profesionales, pero el corazón sigue siendo el mismo, no ha pasado nada. Entonces, esa vida que sigue siendo dominada por los espíritus malos es susceptible para cualquier exceso, para cualquier tipo de pecado, para deslizarse en un abismo oscuro en cualquier momento, porque no hay fuerza que los pueda detener. De otro lado, si se abandona un pecado y el corazón sigue siendo el mismo, pues no ha pasado nada. Ninguna reforma, ninguna obra superficial sirve si la obra profunda de la redención no se ejecuta, no se realiza en la vida de esa persona. Se requiere una transformación profunda que llegue al fondo del ser, a lo más profundo de la célula humana, para que empiece allí una transformación, una verdadera regeneración. La casa fue barrida, adornada, o sea, un hombre más culto, más moralidad, pero sin Cristo esa casa está vulnerable a caer, a ceder otra vez a las presiones del maligno. La neutralidad es peligrosa. Una persona no puede estar en un punto intermedio entre Dios y el mundo, entre Dios y el diablo. La persona tiene que decidirse: o está con Dios, o le abre el corazón a Dios, o está con el diablo. Pero no hay un punto, un lugar intermedio. Queremos decirle que estos días, este mes de abril, lo hemos dedicado, lo hemos consagrado, y el tiempo también, a hablar sobre el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo, habló diciéndole a los discípulos que no los dejaría huérfanos, que les daría un consolador para que estuviera con ellos para siempre, también llamada la promesa del Espíritu Santo. El apóstol San Juan, al referirse a los únicos dos espíritus que pueden dominar en la vida humana, por un lado está el demonio, el diablo, y por otro lado el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol San Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces se refiere al espíritu del mundo como el espíritu del demonio, del diablo, el anticristo. Y dice que ya está en el mundo y que ya reina en la vida humana, en el corazón y en la mente de los hombres. Esa es la razón por la cual el mundo está tan desordenado, tan descompuesto. La moral tan deshecha, los valores, los principios morales tan mal, la sociedad cada día peor, porque hay un demonio que domina en el corazón humano. Pero hay una esperanza, aquí dice mayor es el Espíritu de Dios, mayor, más grande, más poderoso, el Espíritu de Dios. ¿Cómo se recibe? Usted acepta a Jesucristo como su Salvador. El Señor lo libera de sus ataduras, de sus cadenas. Se hace usted siervo del Señor, aceptando el señorío de Cristo en su vida, permitiéndole a Cristo no hacer reformas, sino que Cristo produzca en la vida suya las transformaciones que son necesarias. Amén. Y cuando su corazón haya sido preparado por la obra de la redención, el Espíritu Santo viene para morar en su corazón. El Espíritu Santo viene para morar en su corazón. Y usted, su vida, se convierte en templo del Espíritu Santo. Usted, templo de Dios. Así que necesita recibir la promesa del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo, llenarse de Dios. Amén. Y permitirle a Dios que more en su vida. El Señor te bendiga.